Álvaro Carreras, Franco Mastantuono, Nico Paz, suena un poco de forma un poco lejana Zubimendi y poco más de 24 horas para que se cierre el mercado de fichajes especial que ha permitido la FIFA de cara al Mundial de Clubes. ¿Habrá un tercer fichaje para Xabi Alonso? ¿Será simplemente la presencia de Alexander Arnold y de Dean Hausen, más allá de los canteranos que se quiera llevar a Estados Unidos? Lo analizamos. Ale. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Quedan poco más de 24 horas para que se cierre, se baje el telón de este especial y frenético mercado de fichajes que ha permitido la FIFA de cara al Mundial de Clubes y que en el caso del Real Madrid cuenta con las incorporaciones de Dinghausen, Trent Alexander-Arnold y, por supuesto, Xabi Alonso en este nuevo proyecto del club presidido por Florentino Pérez. De hecho, por Alexander-Arnold, el Real Madrid ha tenido que pagar una cifra cercana a los 6-8 millones de euros al Liverpool para poder sacarlo de Anfield antes del 30 de junio. Luego, en el vídeo de última hora que colgaremos por la noche, condensaré un poquito de noticias que se están sucediendo una detrás de otra en el primer día de la era Xabi Alonso, en cuanto a primer entrenamiento, puesta en escena, qué tipo de ejercicios ha trabajado el Real Madrid, el estado físico de algunos jugadores que todavía no están recuperados, una entrevista a Dani Carvajal en la FIFA, fechas oficiales de presentaciones, etcétera, etcétera. Quiero tenerlo todo bien amarrado para poder aglutinarlo en ese vídeo de menos de 10 minutos, que saldrá, repito, a eso de las 10:30, 10:45 de la noche como cada día, pero aquí quería poner una especie de F5 en el mercado de fichajes, más con sentido común y con ciertas cosas que estoy aprendiendo con el paso de los días que con información, que ya sabéis que en este sentido yo no manejo ningún tipo de información. En cuanto a salidas, no se espera ninguna salida en el Real Madrid en estas próximas horas, eso es importante que lo sepáis porque se ha hablado mucho de Rodrigo, se ha hablado mucho de algún canterano, incluso de Jacobo Ramón en los últimos días. Bueno, pues nadie va a salir del Real Madrid más allá de Jesús Vallejo, que ya se anuncia su adiós, y de los ya sabidos Luka Modric y Lucas Vázquez, que disputarán el Mundial de Clubes con el Real Madrid y luego seguirán sus respectivas carreras fuera del conjunto blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que lo único que puede haber en estas próximas 24 o 36 horas son entradas, fichajes. ¿Y cómo está el tema de los fichajes? Empezamos por el que a mí me parece que es imposible de cara a este Mundial de Clubes, que es el de Zubimendi. El diario AS ha golpeado bastante duro con este tema en los últimos días. El diario Marca se ha sumado hoy con ese rumor de que Zubimendi está de momento diciéndole al Arsenal que espere un poquito porque debe estar negociando algo con el Real Madrid. A mí me sorprendería muchísimo que esas negociaciones fueran lo suficientemente rápido como para que Zubimendi cambiara de opinión y se fuera al Mundial de Clubes directamente con el Real Madrid. Así que considero imposible esa incorporación. Ojo, repito, imposible la incorporación de Zubimendi de cara al Mundial de Clubes. Tal como está el mercado y tal y como se está moviendo el Real Madrid y tal y como se ha enquistado su fichaje por el Arsenal, yo no me atrevería a descartar, vuelvo a repetir que no tengo información de ningún tipo en este sentido, que hubiera algo de fondo, que sí que hubiera ciertas conversaciones entre el Real Madrid y Zubimendi, porque en realidad Xabi Alonso, al parecer, siempre ha sido partidario de contratar a un centrocampista, le gusta mucho Zubimendi y lo conoce de su etapa en la Real Sociedad, así que no estaría mal tirada y, obviamente, si no ha fichado todavía por el Arsenal es porque algo hay y el propio Zubimendi en unas declaraciones un poquito extrañas que ya analizamos hace unos cuantos días en el canal, dejaba abierta la puerta del Real Madrid de par en par y subrayaba aquello de que Xabi Alonso era su ídolo como si tuviera algún tipo de importancia en el proceso de elección de su próximo club. Aparcado una vez ya Zubimendi, pues quedan tres nombres muy claros. Primero, el de Nico Paz. Yo sigo pensando que Nico Paz no va a estar en el Real Madrid porque yo entiendo que al chico tampoco es que le interese, ¿no? Es decir, al final Nico Paz lo que quiere son minutos, no quiere pasar de una temporada de 2000 y pico minutos a una temporada de 1000 y pocos minutos, sabiendo que hay un mundial, el de 2026, me refiero, de selecciones a la vuelta de la esquina. Cesc Fábregas, que va a seguir en el Como, le promete minutos, le promete titularidad, le promete un rol con cierta jerarquía en el equipo y ahora mismo en el tipo de desarrollo que lleva Nico Paz de su carrera, quizá eso sea más importante que regresar al Real Madrid. Además que es algo que no le corre prisa ni a Nico Paz ni al propio Real Madrid, porque el año que viene y el siguiente el Real Madrid sigue teniendo una opción por la que por menos de 10 millones de euros puede sacar al internacional argentino
de la Serie A, o en concreto del Como. Si finalmente el Como vendiera a Nico Paz a otro equipo, como por ejemplo el Inter, que ha sonado en los últimos días, el Real Madrid se llevaría el 50% de esa venta. Pero no veo grandes avances en el futuro de Nico Paz en las próximas 24 horas. Aquí ya entramos en el terreno un poquito más pantanoso. Franco Mastantuono. Ese fichaje se da por hecho, no porque haya rumores, sino porque el propio River Plate, a través de un portavoz, ya anunció hace días que estaba cerrado ese tema y que simplemente estaban en las últimas conversaciones para cerrar los flecos habituales en este tipo de operaciones. Y bueno, al principio se rumoreaba si iba a aguantar todo 2025 o no en River Plate. Quedó patente, o sea, quedó más o menos claro que no va a estar todo 2025 en River Plate, y ya el siguiente paso es saber si va a jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid o lo va a hacer con el conjunto argentino, y cuando acabe el Mundial de Clubes vuelve, o ya llega, perdón, al equipo blanco. Estamos hablando de mediados de julio, finales del mes de julio, cuando acabe unas merecidas vacaciones. En ese sentido, al igual que con el tema de Trent Alexander-Arnold, al Real Madrid le tocaría pagar. Más allá de pagar la cláusula, más allá de pagar por el fichaje, le tocaría pagar algo de dinero, supongo, por incorporar lo diré, a Franco Mastantuono al Mundial de Clubes, porque recordemos que River Plate juega este torneo y evidentemente estaría perdiendo a la que puede ser ahora mismo su gran figura, porque mientras para el Real Madrid Franco Mastantuono puede ser un jugador de rotación en el Mundial de Clubes, para River Plate es la auténtica estrella del equipo. Así que es un tema un poco complejo, pero yo aquí no me atrevo a cerrar la puerta. Yo aquí estos días sí que he estado un poco reticente, pero tal y como se están sucediendo las cosas en los últimos días y tal y como está operando River Plate, sobre todo a nivel público, yo no me atrevo a asegurar que Franco Mastantuono vaya a disputar el Mundial con su actual equipo, aunque si tuviera que dar un porcentaje, sin más o menos tirándome un triple, te diría que un 60-40 a favor de que lo juegue con River, teniendo un 40% a favor de que lo juegue con el Real Madrid, cuando yo, en este caso en concreto, si me preguntas hace 3 días, te tiraba más un 90-10 que un 60-40. Y al que sí que doy ya por descartado, aquí sí que me mojo de manera más contundente, es Álvaro Carreras. De hecho, Benfica anoche, a la última hora, eso de las 10 de la noche, colgó un comunicado oficial con la lista de convocados que iban al Mundial, con los jugadores que ya salían de viaje, y aquí aparece Álvaro Carreras, junto a Ruiz Silva, Gonzalo Oliveira, Winder y Leandro Santos, en esa lista de defensas que se va a llevar el entrenador Bruno Lage al Mundial de Clubes. Así que lo de Álvaro Carreras tiene una pinta, yo creo que tiene una pinta de no retorno, básicamente. Algo raro ha debido pasar aquí. Ya hablando esta mañana en el canal de Iñaki Angulo, comentábamos que, a ver, aquí hay una cosa muy importante, que al igual que tuviste que pagar por Alexander Arnold una pequeña suma de dinero, el Benfica te va a pedir lo mismo. El Benfica te va a decir, oye, mira, tú has pagado por Alexander Arnold para que venga aquí, quieres a un jugador que es mío, yo sí que voy a disputar el Mundial de Clubes, vas a tener que pagar. Y en ese terreno a lo mejor el Real Madrid no le apetece moverse, no le apetece pagar 50 millones de euros al Benfica, más luego o 10, 15 o los que sean, para que Álvaro Carreras pueda llegar al Mundial de Clubes con la camiseta del Real Madrid, porque entiende el Real Madrid, supongo, que Álvaro Carreras no es un futbolista de la talla de Trent Alexander-Arnold, que ahí sí que estamos hablando de un jugador, el lateral internacional con Inglaterra, que te da un salto extraordinario, que estamos hablando del galáctico de la defensa esta temporada, y por el que sí que a lo mejor puede valer un poco más la pena, dada además la circunstancia de que en el lateral derecho Carvajal todavía no está, y la otra opción es Lucas Vázquez, que ya se ha visto que es bastante anticompetitivo para estas alturas de la película. Así que lo mismo en ese sentido ha dicho el Real Madrid: mira, yo te consigo a Alexander Arnold, ya está, yo te consigo a Dinhausen, ya está. Lo de Álvaro Carrera, si se va de precio, prefiero esperar. Digo que lo descarto para el Mundial de Clubes, pero no para que vista la camiseta del Real Madrid. Lo mismo el Real Madrid dice, me espero, si va a pagar 50 millones, los pago igual al final del Mundial de Clubes, y no pago un sobrecoste por un jugador que en realidad no va a ser la figura indiscutible dentro del Real Madrid, que sí, que entenderíamos que a lo mejor es titular por delante de Fran García, pero estando Fran García, y veremos qué pasa con Mendy, aunque Mendy seguramente no llegue, esa posición estaría más o menos cubierta. Así que, por hacer un poquito de resumen, Álvaro Carreras no va a llegar al Mundial de Clubes con el Real Madrid. Franco Mastantuono, hay alguna que otra posibilidad, no es una opción descartada. Y luego Nico Paz y Zubimendi sí que son dos opciones que yo veo inviables en estas últimas 24 horas de cara a convertirse en el tercer refuerzo para Xabi Alonso
en ese Mundial de Clubes. Dicho esto, y aunque no viniera ninguno más para ese Mundial, yo considero que en esta primera parte del mercado el Real Madrid ha hecho un gran trabajo. Florentino Pérez ha sabido solventar varios de los problemas graves que tenía el Real Madrid en defensa, y tengo la sensación de que hay plantilla más o menos competitiva para afrontar con ciertas garantías el torneo que se disputa a partir de este mismo fin de semana en Estados Unidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.